Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Delgado Sánchez. Hoy vamos a hablar acerca de el diseño dirigido por el dominio, en inglés Domain Driven Design. Esta es una metodología completa, se le denomina también holística, está presente en todo el desarrollo de software y es en la actualidad muy empleada y está relacionada en la actualidad también con muchos otros temas, como vamos a ver posteriormente. Muy bien, algo acerca de mí. Yo he sido técnico programador de computadoras desde mucho tiempo y luego trabajé como freelancer, realicé algunos pequeños proyectos de software para empresas pequeñas. Paralelamente estudié economía, ingeniería de sistemas, informática, ingeniería de software. Resido en Alemania desde el 2000, trabajo en el sector informático. He sido docente en el Perú. He realizado proyectos grandes para el gobierno y la industria alemana. Tengo más de 10 años de experiencia laboral en temas de arquitectura y software. Trabajo en la actualidad para el Kion Group. El Kion Group IT. El Kion Group es un consorcio que comprende diversas marcas en el área de manejo de materiales. Somos una empresa muy grande que tenemos grandes clientes como Amazon, Google y muchas empresas industriales alemanas que utilizan, ¿no? Para manejar sus materiales este tipo de productos. En el Kion Group IT yo soy líder técnico de la plataforma e-commerce para todas las marcas del Kion Group, es decir, tenemos una plataforma de e-commerce donde se venden algunos de los productos y servicios que ofrecemos, ¿no? Las marcas son Linde, Stihl, son empresas que producen carretillas elevadoras de gama alta. También tenemos a Baoli, también una empresa que que produce carretillas, pero no al sector premium, un sector un poco menor. Y Dematic es la parte de Kion Group que hace automatización de almacenes, ¿no? En ella se producen, se desarrollan robots y todo lo necesario para automatizar almacenes. Muy bien. Además, soy arquitecto certificado, soy entrenador acreditado y soy miembro de la ISQB. Acá pueden ver algunas direcciones de interés. Y acerca de la ISQB, muy breve, como les mencioné, yo soy miembro de esta organización. En esta organización se reúnen expertos profesionales en arquitectura y software que provienen de diferentes sectores y nos encargamos de definir contenidos para formación de futuros arquitectos software. En la actualidad, en Europa es un estándar muy difundido y tenemos ya una gran cantidad de personas que están acreditadas o que han recibido la certificación, ¿no? Y muy bien, acá pueden ver la dirección web de la ISQB. Y entonces ahora continuemos con el contenido. Vamos a hablar brevemente sobre Domain Driven Design, ¿no? ¿Cómo es que se inició todo? Muy bien, ¿cómo empezó todo? Todo empezó con el libro de Eric Evans, que fue escrito en 2003, que se llama Domain Driven Design. Y se trata de manejar la complejidad en el corazón del software. Esa fue la idea, la intención de Eric Evans, en el cual se habló, vamos a ver posteriormente, se tocó mucho sobre diseño de software, ¿no? Diseño inicialmente más que todo de la parte interna de los sistemas que podemos emplear, ¿no? Posteriormente vinieron algunas otras publicaciones. Una de las más importantes que le dio
un mayor impulso a Domain Driven Design fue ese libro de Bob Vernon en 2013, donde vio o mostró una forma práctica de implementar Domain Driven Design y también presentar uno que otro nuevo concepto que ya que se iban adjuntando a toda esta metodología, ¿no? Luego aparecieron otros libros, probablemente uno también muy interesante, es este libro de Nick Tune y Scott Millett, donde tocan el tema también de Domain Driven Design, muestran patrones, principios, etcétera, ¿no? Y así, han ido apareciendo una diversidad de libros relacionados a alguna parte de Domain Driven Design o que se ayudan con Domain Driven Design, se apoyan en Domain Driven Design para realizar parte de su contenido teórico. Y, por ejemplo, tenemos Event Storming o Domain Storytelling, son dos partes, vamos a verlas, que sirven para que podamos analizar una problemática. Existen libros relacionados a cómo diseñar, ¿no? Utilizando estos conceptos de Domain Driven Design, sistemas en forma concreta. Luego temas como Team Topologies, cómo organizar equipos. Esto no está basado totalmente, por supuesto, en Domain Driven Design, pero muchos de estos elementos, ¿no?, tienen que ver con Domain Driven Design, ¿no? ¿Ya? Y así, tenemos una diversidad de bibliografía que está de alguna forma relacionada con este tema. Muy bien, al inicio en Domain Driven Design era todo acerca, como mencionamos, de los bloques internos de Domain Driven Design. Es decir, en el libro inicial de Eric Evans se habló sobre la forma de cómo organizar, cómo estructurar la parte interna de un sistema, ¿no? Entonces, él mencionó para poder, más que todo, yo pienso también que fue una especie de rescate de la programación orientada a objetos, presentando nuevos patrones, ¿no?, para que se creen modelos más ricos, no modelos anémicos como hasta ese entonces era la práctica, ¿no?, de generar. Luego, esos son los que se conocen como los patrones tácticos en la actualidad, ¿no? Luego llegaron los microservicios, o el patrón de microservicios se empezó a popularizar, ¿no? Y entonces un aspecto de Domain Driven Design también empezó a tomar mayor peso, ¿no? Lo que llamamos el contexto delimitado, que está muy asociado con lo que es un microservicio, ¿no? También el lenguaje ubicuo es un punto que poco a poco se fue desarrollando. Luego llegaron otros temas como arquitectura, ¿no? CQRS, hexagonal, event sourcing, eventos de dominio. Luego llegaron otros elementos llamados mapas de contextos, que son ahora parte fundamental de Domain Driven Design. A eso se les conoce con el nombre de patrones estratégicos. Y finalmente aparecieron, o en la actualidad tenemos temas como arquitecturas flexibles, DevOps también tiene cierta relación, o mejor dicho, Domain Driven Design puede ofrecer, ¿no?, a DevOps una serie de conceptos que van a facilitar, ¿no?, precisamente esta forma de gestionar aplicaciones, tormenta de eventos, storytelling, etc. Todos estos temas adicionales están relacionados con Domain Driven Design y que posteriormente han ido apareciendo. Muy bien, entonces continuemos. Veamos ahora conceptos fundamentales de Domain Driven Design. Muy bien. Una breve definición sobre Domain Driven Design. Es un enfoque de desarrollo de software que está centrado en desarrollar modelos de dominio, ¿no? Programar modelos de dominio. Y que además estos modelos de dominio comprenden bien los procesos y las reglas.
Esa es una definición que dio Martin Fowler y precisamente, ¿no? Justamente diseño dirigido por el dominio es una metodología que se centra en el negocio, en el dominio en el cual estamos trabajando. Vamos a ver posteriormente qué significa dominio para entender mejor este concepto. Bien, y luego hay otra definición de Scott Millett y Nick Tune relacionado a Domain Driven Design, que es un enfoque de desarrollo de software, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Es decir, permite, ¿no? Está formado por una serie de... es una manera estructurada, ¿no? De desarrollar software, ¿ya? Y permite que equipos de software desarrollen sistemas. Y el concepto importante en esta parte es para problemas complejos. ¿Qué significa eso? Significa de que diseño dirigido por el dominio debe ser empleado solamente para problemas complejos. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un problema que queremos resolver en el cual solamente se van a gestionar datos, una gran cantidad de datos. Imaginémonos el sistema Twitter, en el cual solamente se ingresan, se postean comentarios, se almacenan y luego se pueden volver a leer, ¿no? Este dominio es un dominio muy sencillo, ¿no? Consiste principalmente en gestionar, guardar, almacenar una gran cantidad de datos y luego posteriormente tenerlas disponibles. Entonces, este problema no vale la pena resolverlo utilizando Domain Driven Design, ¿no? Igual, cualquier sistema que sea utilizado para realizar operaciones CRUD, es decir, crear, leer, actualizar o borrar únicamente esas operaciones, entonces no debe emplearse diseño dirigido por el dominio. O en problemas muy complejos, ¿no? ¿Y qué entendemos por problemas complejos? Son aquellos que, por ejemplo, tienen una gran cantidad de reglas de negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense un sistema de comercio electrónico en el cual cuando, por ejemplo, un sistema de comercio electrónico de business to business, el cliente solicita, quiere comprar algo, ¿no? Y ese cliente tiene entonces una diversidad de precios especiales, descuentos por haber comprado anteriormente, tiene probablemente posibilidad de recibir algunos cupones, etcétera, ¿no? Es decir, esto, si se fijan, es un dominio mucho más complejo. Entonces, justamente, Domain Driven Design cae perfecto en ese tipo de situaciones. Entonces, muy bien, veamos los más conceptos básicos, fundamentales de Domain Driven Design. Sería lo que es el modelo colaborativo. Muy bien, existe cuando desarrollamos software, ¿no? O el software que en general se desarrolla está orientado a alguna parte del conocimiento o alguna parte de la gestión empresarial, ¿no? de las organizaciones, ¿no? Entonces existen personas que conocen lo que llamamos el dominio, conocen ese entorno de trabajo, ¿no? Todo lo que ocurre. Por ejemplo, en el área de educación existirá una diversidad de personal administrativo que conoce toda la gestión de matrículas en una universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el dominio, vendría a ser, por ejemplo, la universidad, el área de matriculación, y en esa área existe una diversidad de gente que conoce sobre esa problemática, ¿no? Por otro lado, tenemos a los especialistas en desarrollar software, los ingenieros de software, ¿no? Las personas que, empleando una diversidad de metodologías, herramientas, etcétera, producen, ¿no? Implementan, desarrollan software. Entonces, cuando estamos frente a un desarrollo, estos dos grupos de personas se encuentran, ¿no? Y desarrollan de alguna forma un sistema, ¿no? Entonces, en una metodología, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es que deben interactuar estos dos grupos de personas? La metodología clásica nos sugiere
que entre como traductor entre uno y el otro grupo tengamos a un ingeniero de requisitos, ¿no? Es decir, esa es la persona que traduce lo que los conocedores del dominio necesitan en el sistema, ¿verdad?, a el lenguaje técnico que emplean los desarrolladores, ¿no? Y viceversa, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que hace en este aspecto Domain Driven Design? Lo que hace es simplemente, no estamos diciendo de que el ingeniero de requisitos debe ser eliminado del desarrollo, más bien debe formar parte del equipo, pero el equipo ya es un equipo multidisciplinario que está formado por gente que conoce el dominio y gente que sabe desarrollar software. Entonces, a esto llamamos el modelo colaborativo. El modelado, perdón, colaborativo. Muy bien. Otro concepto muy importante es el lenguaje ubicuo. Es otro concepto pilar, base de lo que es Domain Driven Design, ¿no? Entonces, imaginémonos un cliente cuando menciona, cuando formula sus requerimientos, ¿no? Los formula en un lenguaje muy del negocio, ¿no? Por ejemplo, digamos, una vez entregado el envío, debemos notificarlo al cliente, ¿no? Es algo muy entendible en un ámbito de negocio, ¿no? ¿Cómo es que por ejemplo, un ingeniero de software podría explicar esta situación desde el punto de vista del sistema software, ¿no? Lo pueden leer acá, ¿no? Después de actualizar el flag de estado en la tabla de envíos, enviamos un evento a través de Revit para activar el gateway de correo. Entonces, estamos hablando aquí sobre el mismo aspecto. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el lenguaje ubicuo en Domain Driven Design lo que trata es de que existe un lenguaje del negocio y existe un lenguaje tecnológico, y lo que trata de hacer el lenguaje ubicuo es tener un lenguaje único, ¿ya?, en el cual se empleen términos del negocio tanto para la parte del negocio como para la parte tecnológica. Esa es la idea entonces del lenguaje ubicuo. Muy bien, y tenemos otro concepto que es el de dominio y contexto delimitado, que posteriormente vamos a desarrollar un poco más. ¿Ya? El dominio es el espacio del problema, lo que queremos resolver. Eso es el dominio, ¿no? Es decir, representa a la arquitectura del negocio. ¿Cómo es que este grupo de personas trabajan en conjunto para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, para gestionar matrículas de alumnos, ¿no? Esto se le conoce entonces con el nombre del dominio o subdominio, ¿no? Es simplemente, los dominios pueden generar simplemente jerarquías. Es más, todas las empresas están divididas en partes, muchas de ellas están divididas en partes. Tienen, por ejemplo, el dominio central de la empresa donde yo trabajo es el gestión de materiales. Ese vendría a ser el dominio muy general, ¿no? Y luego tenemos otros dominios en los cuales, por ejemplo, hablamos sobre gestión de camiones industriales o gestión de robótica, etcétera, ¿no? Y dentro de cada uno de esos subdominios podemos tener, pues, la gestión de las finanzas, de la contabilidad, de las ventas, etcétera. Dentro de la gestión de ventas podemos tener subdivididos en la plataforma e-commerce, etcétera, ¿no? Es decir, a eso nos referimos con lo que es dominio o subdominio, ¿no? Muy bien, ¿y qué es un contexto delimitado? Un contexto delimitado es más bien el espacio de la solución. ¿Cómo queremos resolver ese problema? ¿No? Es decir, vendría a ser ya la arquitectura de software. Es decir, cómo ese problema que de alguna forma tenemos que entenderlo y tenemos que entenderlo completamente, lo vamos a trasladar a una solución software. Entonces, eso es lo que llamamos el contexto delimitado. Muy bien, entonces el dominio es lo que pasa dentro de una organización, los conocimientos que tenemos, los problemas que hay que resolver. Y como vimos también, un dominio puede tener varios subdominios, ¿no? Y los subdominios, ¿no?, a veces se corresponden con capacidades de una empresa. Por ejemplo, pueden haber subdominios para la gestión de ventas,
para la gestión logística, para la contabilidad. Entonces, estas son capacidades de una empresa, ¿no? El contexto delimitado, como habíamos dicho, es el límite explícito en torno al significado de un modelo de dominio. Vamos a ver ahorita lo que es un modelo de dominio. Entonces, un contexto delimitado contiene un modelo de dominio, es decir, hemos modelado la realidad, ¿ya? Y se encuentra dentro de este contexto, ¿no? Muy bien. Y además, un término muy importante que tiene mucho que ver con arquitectura de software es de que está muy cohesionado. Es decir, todo lo que está dentro del contexto delimitado es muy cohesionado. Es decir, contiene elementos que tienen gran cohesión, es decir, elementos que están fuertemente relacionados entre sí, ¿ya? Y finalmente, en estos conceptos básicos de Domain Driven Design, tenemos al concepto de modelo de dominio. Bien, ¿qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Primero, es una representación abstracta de una realidad, ¿no? Lo podemos ver aquí en la imagen. Simplificamos algo, ¿no? Una realidad, muchas veces, para resolver un problema con respecto a una realidad en particular, no la vamos a poder resolver en su totalidad, porque probablemente el problema que queremos resolver está centrado en solamente una parte de esa realidad. Entonces, para poder resolver un problema, hacemos un modelo que solamente represente esa parte específica que nos interesa, ¿no? Y el modelo de dominio vendría a ser el modelo conceptual, ¿no? Que nosotros desarrollamos, que nosotros diseñamos, donde mostramos los datos que nos interesan para resolver ese problema y cómo deben comportarse las partes que vamos a emplear para resolver ese problema. Muy bien. Entonces, acá gráficamente podemos ver, ¿no? Un modelo de dominio está dentro de un contexto delimitado, ¿no? El modelo de dominio vendría a ser este conjunto de elementos que de alguna forma se relacionan entre sí, y dentro de este contexto delimitado aparece se emplea un lenguaje ubicuo, es decir, un lenguaje que empleamos para todo lo relacionado a la parte del negocio, a la parte tecnológica, etc. Muy bien, entonces vamos a ver un siguiente capítulo. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sobre el proceso de desarrollo de software acorde a Domain Driven Design, ¿no? Como toda metodología, Domain Driven Design ofrece una serie de paso a paso, ¿no? O etapas o fases que podemos emplear para desarrollar software. Muy bien, entonces acá vemos una visión general de todo el proceso de modelado, de diseño, de desarrollo, y vamos a ver que existen tres partes importantes en este modelo. Una parte que se llama la parte exploratoria, luego otra que es la parte estratégica y finalmente la última parte, la parte táctica. Muy bien, entonces veamos la primera parte, alineación o parte de la exploración. Tenemos la alineación en la cual primero consiste en alinear el modelo de negocio de la organización, analizar las necesidades que tienen los usuarios, cuáles son las metas, etcétera. Se sugiere acá utilizar algo que se llama un Business Model Canvas, que consiste este es uno de las templates que se pueden utilizar, en la cual se define, ¿no? Acá se define la visión del producto, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende con ese desarrollo, ¿no? Y entonces lo que nos va a permitir pensar antes en lo que queremos hacer, ¿no? En forma estratégica, va a permitir que produzcamos algo más útil para los usuarios. Muy bien, entonces veamos dentro también de la fase de exploración, veamos el descubrimiento. Esta es una de las partes probablemente más importantes de Domain Driven Design, una de la base de Domain Driven Design. Si hablamos y lo comparamos con una metodología clásica, vamos a ver de que el descubrimiento equivaldría a
algo así como el análisis de requerimientos, ¿no? En el cual existe una diversidad de entrevistas con las personas involucradas en el desarrollo, ¿no? Y con esta fase, vamos a ver, consiste en que en forma colaborativa, ¿no? En forma colaborativa entendemos plenamente el sistema que queremos desarrollar. Para esto existen varias metodologías. Por ejemplo, una de ellas es la lluvia de eventos, otra es Domain Storytelling. Existen otro tipo de metodologías que nos permiten descubrir, ¿no? Desmenuzar el dominio. Y estas son Story Mapping, User Journey Mapping, Example Mapping, etc., ¿no? Las más conocidas, como les mencioné, al menos las más conocidas que empleamos aquí en Europa son lluvia de eventos y Domain Storytelling. Muy bien, lluvia de eventos es una metodología que se encarga o que permite que entendamos un dominio en particular, ¿no? Se interactúa mucho expertos con desarrolladores, ¿no? En un formato de lluvia de ideas se investiga el problema, ¿no? Se empiezan a mostrar todos los eventos que forman parte de este dominio, ¿ya? Y lo importante es permite una visión retrospectiva de un problema, es decir, de todo lo que se refiere a todo lo que ha ocurrido. Este es un evento, ¿no? Algo que ha ocurrido. Muy bien, para hacer lluvia de eventos es un workshop, ¿ya? Que se puede hacer también fuera de línea, ¿no? Que consiste en tener una pizarra muy grande donde se van a colocar una serie de sticky notes, ¿ya? Y con plumones se escriben una diversidad de eventos y elementos que necesitamos para desarrollar. Y eso se puede hacer entonces tanto en formato en vivo o, si no, en línea. Existe una diversidad de herramientas en línea que nos permiten hacer lluvia de eventos. Muy bien, entonces, ¿qué es la parte principal acá? Los eventos del dominio, ¿no? Son verbos en el pasado, son acontecimientos importantes para los expertos, ¿no? El orden en el cual colocamos estos eventos sugieren siempre un orden en el tiempo, ¿no? Y en estos eventos debemos empezar a utilizar el lenguaje empresarial. Es decir, acá ya hacemos uso del lenguaje ubicuo. Es decir, por ejemplo, ¿no? La cuenta del cliente ha sido verificada, ¿no? Y entonces el cliente ha sido registrado. Entonces, esta es una secuencia, ¿no? Cuando se verifica, una vez que se verifica, el cliente está registrado. Entonces, si se fijan, los eventos de dominio son algo que ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, si se emplean ese tipo de, se emplean ese tipo de tarjetas de ese color para colocar los eventos. Entonces, imagínense, ¿no? Quieren resolver un problema en particular. Entonces empiezan pensando en todos los eventos que ocurren de importancia dentro de ese entorno. Y los empezamos a pegar en una pizarra, en algún orden en particular, tratando de darle un orden de izquierda a derecha. Muy bien. Luego existen otro tipo de elementos en esa metodología que son las advertencias, discusiones, preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el evento se añaden por lo general, no se agregan por lo general a eventos, ¿no? Por ejemplo, si es que aparece el evento cuenta cliente verificada, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a verificar esto? ¿Cómo se va a poder verificar, ¿no? ¿Vamos a llamar al banco? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces es para colocar más que todo posibles problemas que necesitamos resolver, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos, y fíjense siempre en el color que empleo para denotar a cada uno de esos elementos. También podemos hacer, colocar, ¿no? Referenciar sistemas externos, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos el cliente ha sido registrado, entonces podríamos colocar una tarjeta en el cual el sistema que se va a emplear para registrar el cliente es un sistema CRM, ¿no? Muy bien. Luego tenemos también usuarios y comandos. En él, con este tipo de elementos, decimos quién es el que
dispara, en el que inicia ese evento, ¿no? ¿Ya? Y qué comando, ¿ya?, da inicio a este evento. Fíjense que esto es importante. ¿Por qué? Porque todos los textos que estamos colocando en estas tarjetas son textos que están relacionados con el lenguaje del dominio. Domain Driven Design pone mucho énfasis en el correcto uso de los conceptos, ¿no? Entonces, la palabra usuario hay que emplearla en la forma correcta, porque recuerden que eso puede ser muy diferente, ¿no? Si hablamos de hoteles, de repente será, en vez de usuario, será el viajero, ¿no? O el pasajero, el que pondremos acá. Si se trata de, por ejemplo, de un hospital, en vez de usuario será de repente el paciente, etc. Entonces, ese tipo de nomenclatura hay que ponerle mucho énfasis. Y en los comandos igual, ¿no? Cuando hablamos de un comando, debe ser un comando que tenga que ver, ¿no?, con la acción que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá enviar, bueno, es muy general, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que dentro de un entorno tiene un nombre particular, ¿no? Esa operación, por ejemplo, dar de alta, ¿no? Puede ser un comando, ¿no? O, por ejemplo, registrar, ¿no? Remover, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de términos debemos emplearlos correctamente. Muy bien. Luego tenemos datos de lectura, simplemente para poder hacer algo, ¿no? Podemos resaltar qué datos se necesitan para que pueda ocurrir esta operación, ¿no? Por ejemplo, para poder enviar, para que el envío de los datos de un cliente, ¿no?, sean correctos, sean completos, necesitamos el número internacional de la cuenta, luego qué banco y un número de cuenta, ¿no? Muy bien, luego también podemos colocar políticas o si no, procesos de negocio en el cual, ¿no?, explicamos un poco más el evento o colocamos algunas lógica sobre reglas sobre el evento que hemos escrito. Por ejemplo, ¿no?, tenemos acá el producto ha sido agregado al carrito de compra, entonces podemos colocar como una política siempre que el carro contenga, por ejemplo, X elementos. Imagínense de que solamente permitimos que se compren un mínimo de 5 productos. Una regla un poco absurda, pero, por ejemplo, la regla podría ser esa, ¿no? Se puede agregar siempre y cuando haya comprado una cantidad específica, ¿no?, de elementos. Muchas veces algunas tiendas solamente permiten la compra de por lo menos media docena, una docena, etcétera, ¿no? Algo así podríamos colocar en ese tipo de cartillas. Muy bien, luego tenemos los agregados, son aquellas partes, ¿ya?, que son las encargadas, ¿no?, de realizar esa operación. Es decir, agrupan varias entidades y objetos que pueden tratarse como una unidad, ¿ya?, para poder desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, si nos fijamos, la suscripción ha sido suspendida, es el evento, o la suscripción ha sido reactivada. Los comandos asociados son suspender suscripción o activar suscripción. Entonces, el agregado vendría a ser el componente que va a manejar, que va a gestionar estas operaciones, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, ¿de dónde proviene un evento? Un evento puede provenir de la acción iniciada por un usuario, y aquí vemos las tarjetas que están asociadas a esto, ¿no? Puede venir de un sistema externo, es decir, que por ejemplo, el catálogo, ¿no?, del sistema externo de catálogo ha sido llenado el carrito del sistema, o si no, puede ser el resultado del paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el 31 de mayo se acabó la oferta, entonces el evento sería la oferta especial acabó, ¿no?, ya en el 31 de este mes. Muy bien, o si no, también puede ser la consecuencia de otro evento, ¿no? Ocurre un evento, ¿no?, y luego de este evento hace que ocurra otro evento, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces en esta fase del descubrimiento,
¿no? De la exploración, lo que hacemos es entender en forma conjunta, ¿verdad? En forma conjunta, tanto desarrolladores como conocedores del dominio, en qué consisten toda la problemática, ¿no? Y además permitimos que todo ese conocimiento sea compartido por todo el equipo. Muy bien, entonces esa sería la parte de del descubrimiento o exploración. Muy bien, pasemos entonces ahora a la parte de estrategia. Tenemos primero el punto descomponer. ¿En qué consiste la descomposición? La descomposición desde un punto de vista de arquitectura y software también la conocemos como modularización, ¿no? Existe una arquitectura llamada arquitectura monolítica, mediante la cual los sistemas que desarrollamos están compuestos por toda la problemática, contienen toda la problemática, ¿no? Entonces, en ese tipo de sistemas tenemos problemas en la mantenibilidad porque presentan estos sistemas muy poca cohesión, es decir, los componentes que están dentro de este monolito no están plenamente relacionados entre sí, sino son temas muy diversos, ¿no? Es muy probable que exista alto acoplamiento entre estos componentes, existen conexiones por todo lado, para poder manejar un sistema de esta forma, con estas características, pues va a ser bastante caro y arriesgado, ¿no? El sistema no va a ser tan fácil que escale, probablemente solamente en forma vertical, no es tan fiable. Un error en alguna parte de este monolito puede causar problemas en otro lugar, y la velocidad de desarrollo es menor porque justamente tenemos que arrastrar siempre todo este gran componente, y de hecho este monolito contiene una gran cantidad, o dentro de él se encuentran varias unidades de negocio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descomponer, ¿no? Como ya hemos dicho, estamos hablando de modularización. Es decir, una vez que hemos hecho, hemos empezado con la lluvia de eventos y hemos puesto usuarios y sistemas, eventos, etcétera, ¿no? Empezamos a colocar estos elementos en la línea de tiempo, ¿no? Vemos la secuencia, ¿ya? Y identificamos límites, ¿ya? Transiciones, lo que ocurre dentro de un elemento en la transición con el otro, ¿no? Es decir, acá empezamos empleando, vamos a ver en un momento más, empleando una metodología en particular, vamos a poder separar todos esos eventos o identificar partes dentro de esos eventos. Una parte contiene una característica especial, ¿no? O sirve para operaciones relacionadas entre sí. Otra parte sí, es la continuación, pero que está diferenciada, etcétera, ¿no? La manera de cómo encontrar estas fronteras, ¿no? se emplea una forma, es utilizando eventos pivot, ¿no? Los eventos pivot son aquellos que cambian las reglas del juego, es decir, permiten primero que clasifiquemos partes, que modularicemos, ¿no? Sirven para que encontremos candidatos para límites del sistema, para que modularicemos, para que encontremos los módulos, ¿no? Sirven para marcar la transición de una parte a la otra, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si estamos en un sistema de alquiler de automóviles, pues tendremos probablemente en este sistema una parte en la cual se asegura que el automóvil esté listo para ser alquilado, ¿no? Es decir, en algún momento habrá un evento donde diga vehículo verificado o vehículo listo para ser rentado,
¿no? Y luego puede venir otro evento en el cual se dice, por ejemplo, ¿no?, que el vehículo a alquilar ha sido encontrado, se ha llenado, se ha solicitado el vehículo y el vehículo ha sido rentado, ¿no? Entonces, si fijan ahí tenemos dos eventos pivot, ¿no? Uno que es el vehículo ha sido, está listo para ser alquilado, ¿no? Entonces, ese evento pivot marca el límite entre todo lo que es preparación del vehículo con la renta del vehículo, ¿no? Y el otro evento donde dice el vehículo ha sido alquilado o ha sido rentado, también significa el límite de todo el proceso que hacemos para alquilar un vehículo y el proceso que viene después cuando el vehículo se empieza a utilizar y es devuelto. Entonces, a través de los eventos pivot podemos entonces encontrar, ¿no?, qué eventos, qué partes consisten. Entonces, fíjense, cuando modularizamos, estas partes que hemos encontrado van a ser nuestros subdominios, ¿verdad? Y los subdominios van a ser, ¿no?, como habíamos mencionado antes, los dominios o subdominios son conceptos que ocurren dentro de un ámbito, ¿no? El dominio, también entendámoslo, no es una industria, no es un sector, ¿no? Sino más que todo es un contexto empresarial, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dominio para rentar automóviles no es igual en todas las empresas. Es decir, cada empresa que alquila automóviles tiene una forma particular de resolver esa problemática, ¿verdad? Entonces, el dominio vendría a ser el área esa de renta de vehículos, pero con un contexto empresarial, no para la empresa tal. Muy bien, acá tenemos una imagen de lo que es un dominio explicada por Nick Thune, una explicación muy interesante acerca de lo que es un dominio. El dominio vendría a ser, son las personas que tienen un propósito, no trabajan dentro, ¿no?, y utilizan herramientas, productos, no tienen una relación social, tienen software, ¿no?, tienen expertos de dominio, existen una serie de reglas de negocio, ¿no? Y hacia afuera tenemos la gente que va a trabajar con esos expertos del dominio, ¿no? Muy bien. Entonces, ejemplo de dominios, por ejemplo, marketing, ventas, contabilidad y la gestión de flota, por ejemplo, se puede subdividir en subdominios como gestión de unidades, gestión de choferes, gestión de contratos, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces cuando modularizamos, ¿no?, en esta parte de descomposición, estamos modularizando gracias a Domain Driven Design en base al dominio y no en base a la tecnología. Es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Cuando encontramos partes o en el desarrollo clásico se buscan siempre partes, pero estas están más basadas en la tecnología. Cuando hacemos uso de Domain Driven Design, estas partes que encontramos están más basadas en el dominio, ¿no? Entonces, con esta modularización estamos creando unidades independientes, ¿no? Cada unidad puede ser desarrollada con diferentes tecnologías. Las unidades van a tener un tamaño especial. Muy bien, acá vamos a pasar ahora a una nueva parte, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar al tema de elaborar estrategias. Una vez que hemos terminado de descomponer, en esta fase de descomposición hemos encontrado, en base a la lluvia de eventos y a los eventos pivot, hemos encontrado nuestros módulos, ¿no? Ahora, en la parte de estrategización, observamos los módulos encontrados y determinamos de esos módulos cuál de ellos, por ejemplo, es un módulo central, primordial, esencial para nuestra empresa, que nos permite diferenciar, que nos va a permitir diferenciarnos
de la competencia, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Si hacemos un análisis de Domain Driven Design utilizando esta metodología, vamos a llegar probablemente a algunas actividades contables, ¿no? Y probablemente vamos a tener un área identificada, un módulo identificado para la contabilidad, ¿no? Entonces, el módulo de contabilidad, pues, no va a ser para nosotros un módulo esencial para nuestra empresa, ¿no? Es decir, porque la contabilidad es un soporte más que todo para la empresa y entonces no va a representar una ventaja competitiva para nuestra empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategización, tenemos acá diferentes tipos de dominios, ¿no? El dominio principal, ¿no? Entonces, en la estrategización, lo que hacemos es identificar el dominio o dominios, que podría haber varios, principal, ¿no? Es decir, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el corazón del negocio? Poniendo énfasis a este dominio nos va a diferenciar, ¿no? Frente a la competencia. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? En el caso imaginémonos en el caso de Netflix, ¿no? Su negocio no es la generación de videos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos del alquiler de videos, por ejemplo, ¿no? Su negocio no es la contabilidad, ¿no? Su negocio central es probablemente el streaming de videos. Entonces, esa área técnica que se encarga de eso va a ser probablemente un subdominio central en esa problemática, ¿no? Luego tenemos los subdominios de apoyo, que son aquellos que son vitales para que el dominio principal funcione, ¿no? ¿Ya? Pero no tienen una relevancia estratégica. Y finalmente tenemos los dominios genéricos, en los cuales existen funcionalidades necesarias, pero que no son críticas, ¿no? Y esos dominios genéricos pueden ser dominios generales como contabilidad, finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de elaborar estrategias, ¿no? Definimos cuál es el dominio principal y nos dedicamos a él, ¿ya? Y luego también determinamos qué es lo tan importante que lo podemos obtener rápidamente y con eficiencia de costos. Es decir, si identificamos otras áreas, esas áreas podrían ser entregadas a otros equipos externos de desarrollo o probablemente podrían ser adquiridos como software finalizado existente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La siguiente parte, la parte de conectar. La parte de conectar significa ahora, como hemos encontrado varios módulos, ¿no? Y esos módulos, y dentro de estos módulos, estas partes, existen partes principales, secundarias, etcétera. Entonces ahora vamos a analizar en esa parte cómo es que se relacionan entre sí, ¿no? Fíjense de que, por lo general, cuando hablamos de un dominio o un subdominio, este dominio o subdominio, que es la parte del problema, se puede desarrollar utilizando uno o varios contextos delimitados, ¿no? El mapeo ideal es que todo dominio tenga un contexto delimitado, ¿no? Entonces tenemos acá una diversidad de relaciones entre dominios. Por ejemplo, existe un dominio que se llama el dominio Open Host Service, que consiste en un contexto delimitado mediante la cual es una especie de servicio abierto, ¿ya? Es una API pública que ofrece información a otros contextos delimitados, ¿no? Es decir, imaginémonos, aquí en Alemania existe una organización que se llama la Schufa, que nos provee de información en general para donde se muestra el récord financiero de las personas, ¿no? Es decir, algún banco puede hacer uso de esa información para poder decidir el otorgamiento de un crédito a uno de sus clientes, ¿no? Entonces, Schufa vendría a ser un Open Host Service, es simplemente un servicio, un contexto delimitado que ofrece esta información de una manera particular en forma pública, ¿no?
Muy bien, entonces los aspectos que se toman en cuenta en eso son comunicación entre equipos, ¿no? Y también hay un aspecto tecnológico que consiste en cómo hacemos las llamadas, cómo se efectúan las llamadas, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante esto de la comunicación entre equipos? Es porque el contexto delimitado de la Shufa es un equipo que se encargan de desarrollar ese sistema, y existirá otro equipo de un banco en el cual debe existir cierta comunicación, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otro patrón que se llama el conformista, mediante el cual ¿qué significa ser conformista? Significa de que el modelo ofrecido por el Open Host Service, en este caso, por ejemplo, del Open Host Service, va a ser consumido tal cual por el conformista, ¿no? Es decir, Shufa ha creado una estructura de datos donde está la información y el banco en particular utiliza exactamente dentro de su modelo de dominio esta estructura, ¿no? Entonces se conforma con el uso de esta información, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Esto está, por ejemplo, relacionado en contextos en los cuales existe una alta regulación legal, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Veamos, tenemos también ahora la capa de anticorrupción, es otro servicio, y consiste en que, por ejemplo, el servicio, por ejemplo, en este caso podría ser también un servicio abierto, ¿no? Ofrece cierta estructura de datos, y el cliente que consume esa información simplemente la adapta a su modelo, es decir, no la consume tal cual viene, sino la adapta a sus necesidades y solamente emplea lo que su modelo necesita, ¿no? Entonces, esta capa de anticorrupción es una parte de software que consiste en recibir alguna estructura de otro contexto delimitado y convertirla a un modelo, una estructura de otro contexto delimitado para que el modelo de dominio de este contexto delimitado no se corrompa. Esa es la idea de este patrón, ¿no? Entonces, la capa de anticorrupción, ¿no? Se encuentra siempre es por lo general un cliente que recibe información de algún otro contexto delimitado. Muy bien. Luego tenemos el núcleo compartido, que es otro patrón que consiste en que dos contextos delimitados comparten un núcleo común, ¿no? Ambos, para evitar, por ejemplo, duplicaciones, ¿ya? Entonces el núcleo compartido se emplea, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el cliente proveedor. Este es también un típico relación entre dos contextos delimitados, en el cual existe, ¿no? Un consumidor, ¿verdad? Y existe un proveedor, ¿no? El proveedor es el contexto delimitado que ofrece información, ¿ya? Y el cliente es el que consume esa información, ¿no? Entonces existen ese tipo de relaciones. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque recordemos, ¿no? Cuando hemos hecho el análisis del sistema y lo hemos modularizado, hemos encontrado una diversidad de módulos en nuestro sistema. Entonces, justamente esos diferentes módulos son estas partes que estamos viendo, ¿no? Que pueden ser un módulo, podría ser un Open Host Service, o podría ser un proveedor de información, otra parte podría ser
un consumidor de información que emplea una capa de anticorrupción o es un conformista, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se aplica a este análisis que hemos hecho anteriormente con los módulos, ¿no? Y además también, cuando hacemos un sistema, ¿no? Y encontramos sus módulos, recordemos de que este sistema va a estar conectado probablemente con otros sistemas. Entonces, este tipo de relaciones que estamos viendo acá, ya que en esta fase también se refieren a la relación de los módulos que hemos encontrado con módulos que están externos a la problemática, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el patrón de colaboración, que consiste en que dos contextos delimitados funcionan de una forma muy, muy cercana, ¿no? Tan cercana que, por ejemplo, comparten si trabajan en una metodología Scrum o utilizando Scrum, comparten el mismo backlog o tienen mucha injerencia en el backlog del otro, ¿no? En eso consiste un patrón de colaboración, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces veamos, el lenguaje publicado es algo similar a el OpenHost. Consiste en que un contexto delimitado actúa como un servicio público, ¿ya? Y además ha definido, para poder proveer información, ha definido un lenguaje en particular, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan, hay sistemas que proveen calendarios y esos calendarios proveen información en formatos muy particulares, ¿no? En formatos ICAL para máquinas OS o formatos para otro tipo de calendarios, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Caminos separados consiste en que dos contextos delimitados deciden no tener ninguna relación en particular, es decir, no hay nada que los una a ambos, ¿no? ¿Ya? Y la gran bola de lodo es otro patrón que consiste en que en un monolito, ¿no? Es decir, todo el sistema, no existen límites, todo lo que estamos desarrollando lo estamos desarrollando dentro de esta gran bola de lodo, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de estas relaciones, estamos hablando de relaciones de llamado, ¿no? Por ejemplo, el sistema X utiliza datos del sistema A, que es un sistema abierto, ¿no? También nos indica qué tipo de relaciones existen entre esos dos sistemas. Este es un upstream, este es un downstream, significa de que este provee información a este otro, ¿no? Entonces también nos muestra, ¿no?, qué tipo de relaciones existen entre los niveles. También nos muestra el nivel de API, es decir, acá existe una API que va a ser consumida, ¿no? Cómo se propaga el modelo, también acá nos muestra, ¿no? Acá hay un modelo que va a ser propagado hacia el otro sistema, pero no va a ser consumido tal cual, sino existe una capa anticorrupción que modifica, que adapta ese modelo del sistema A al modelo del sistema X, ¿no? ¿Ya? Entonces también aquí nos dice cuál es el tipo de relación entre los dos equipos. Este es un proveedor y este es un cliente, ¿no? Y los mapas de contextos lo que nos muestran es todo este conjunto de contextos delimitados son mostrados en conjunto, ¿no? Con todas las relaciones que hemos podido encontrar, ¿no? Y fíjense, y esto ayuda mucho al momento de entender la forma como están organizados los equipos, o también para organizar los equipos de una mejor forma, ¿verdad? Muy bien, entonces hasta acá sería el tema de conexión, ¿no?
Muy bien, veamos entonces ahora la organización. Algo muy importante, ¿no? La conexión y la organización no son necesariamente tareas que se hacen una detrás de la otra, ¿no? Se hacen en muchos casos en forma conjunta. Es decir, conectamos y organizamos al mismo tiempo. Así como la estrategización, la descomposición, ¿no? Son tareas que pueden realmente hacerse en forma paralela o que necesitan hacerse de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces veamos en qué consiste la organización. Hemos visto en la conexión que una vez que hemos encontrado los diversos módulos, hacemos un análisis cómo están relacionados estos módulos entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de relación existe? Hemos encontrado un módulo que va a funcionar como un servicio abierto, ¿no? Luego otro módulo va a hacer uso de ese servicio abierto, va a recibir datos y los va a utilizar tal como vienen o los va a adaptar a su modelo. Entonces todo eso vemos en la conexión. Y en la parte de organización, lo que vemos es cómo organizamos ahora equipos, ¿no? Desde los contextos delimitados, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos un contexto delimitado y un contexto delimitado está asociado a un sistema en particular, ¿ya? Y a un equipo en particular. Es decir, un contexto delimitado va a ser implementado por un equipo, ¿ya? Y como resultado de esa implementación va a aparecer un sistema informático, ¿no? Entonces, existen una diversidad de contextos delimitados con diferentes equipos, ¿no? Y ¿por qué reduce dependencias? Porque los contextos delimitados debemos encontrarlos de tal forma que sean unidades independientes, ¿ya? Es decir, que tengan la posibilidad de desarrollarse en forma independiente. Por lo tanto, podemos asociar a dos contextos delimitados, dos equipos diferentes que van a tener pocas dependencias, ¿no? ¿Ya? Y además, la otra ventaja de organizar los diferentes contextos delimitados es de que podemos asociar contextos delimitados a equipos que empleen diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, podríamos emplear acá Java, SQL Server y React como stack tecnológico para desarrollar este sistema. Acá podríamos emplear Vue, Node y MongoDB para desarrollar este otro sistema en este contexto delimitado, y así sucesivamente, ¿no? Podríamos emplear diferentes tecnologías, diferentes equipos para cada uno de los contextos delimitados. Luego existen relaciones entre equipos, ¿no? Tenemos una relación de dependencia mutua. Esa relación de dependencia mutua pues consiste en que los dos equipos, la vimos anteriormente con el nombre de partnership, ¿no? Es una dependencia que consiste en que ambos equipos, el éxito, ¿no?, de ambos o de uno depende del trabajo del otro, etcétera, ¿no? Tienen una dependencia muy, muy fuerte, ¿no? Libre es cuando el éxito es, si alguno de ellos fracasa, no le pasa nada al otro, etcétera, ¿no? ¿Ah? Luego, el otro concepto que hemos visto anteriormente, que no lo habíamos definido, es el concepto de ascendente y descendente. En los ejercicios anteriores o en los gráficos anteriores lo hemos visto como U y D, ¿ya? Que consiste en que un equipo, el equipo ascendente, ¿no?, influye en el otro equipo que está en sentido descendente, ¿no? Imaginamos un río, ¿no? El río arriba hay una ciudad y todo lo que haga esa ciudad con ese río va a ser recepcionada por otra ciudad que está debajo, más abajo en el flujo del río, ¿no? Esto es algo muy similar, es decir, el equipo ascendente es el que ofrece algo o que hace algo y eso que hace depende o influencia en el otro equipo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y un contexto delimitado, este es un antipatrón que hay que tratar de evitar, que consiste en colocar
un contexto delimitado con varios equipos. Ahí existe una diversidad de problemas. Esto es lo que no se debe hacer. Es decir, por lo general, tratemos de utilizar un contexto ilimitado para un equipo, un contexto ilimitado para otro, o de alguna forma tratar de diseñar, ¿no? Dos contextos delimitados y asociarlos a cada uno de los equipos y arquitectónicamente tratar de que esto se diferencie de alguna manera, ¿no? En la plataforma de comercio electrónico que empleamos en Kion, usamos un producto ya terminado como plataforma de comercio de e-commerce, pero sin embargo, dentro de esta plataforma hemos definido una diversidad de contextos delimitados para asociar diferentes equipos, ¿no? Y para tratar de darles a cada uno de los equipos cierta autonomía, ¿no? Y la ventaja es de que la concentración de cada equipo es mejor, ¿no? Trabajan de una forma más efectiva. Muy bien. Entonces, cuando organizamos, estamos creando eficiencia en el desarrollo del sistema, ¿no? Prevenimos posibles dificultades, riesgos de trabajo y las actividades entre los diferentes grupos se coordinan mejor, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Pasemos entonces ahora a la última parte, que es los patrones tácticos, o la parte táctica, ¿no? Y empecemos ahora por la parte de definición. En la parte de definición existe un documento que propone, ¿no? En Domain Driven Design, en la comunidad de Domain Driven Design, que consiste en definir lo que debe hacer todo contexto delimitado, ¿no? Aquí existe una serie de sus partes. Hay que tratar de tener claro para qué me va a servir cada contexto delimitado, ¿no? Por ejemplo, acá hay que definir cuál es el propósito del contexto delimitado, cómo lo clasificamos estratégicamente, cuál es el lenguaje ubicuo que empleamos, qué información viene de otro contexto, qué información va hacia otro contexto, etcétera, ¿no? Para ello se emplea entonces este Canvas para contextos delimitados, ¿no? Y nos permite definir entonces cómo es que lo que contiene cada uno de estos contextos. Muy bien, entonces esto sería con respecto a la definición. Bien, entonces pasemos a la última parte de la parte táctica, que es la codificación. La codificación consiste entonces en utilizando los diferentes patrones tácticos de Domain Driven Design en generar código. Pero no solamente esto, ¿no? Recordemos de que habíamos hablado del lenguaje ubicuo, entonces la codificación debe también emplear, ¿no? Dentro del código este lenguaje. Es decir, el lenguaje ubicuo no es solamente un lenguaje que empleamos para la parte de ingeniería de requerimientos, para tests, etcétera, sino también empleamos este lenguaje para la parte tecnológica, para poder definir cada uno de nuestros elementos, ¿no? Muy bien, entonces veamos. Voy a darles un ejemplo, ¿no? Cuando codificamos, y también la importancia, ¿no? La importancia de el Domain Driven Design y el lenguaje ubicuo, cuando el negocio llama a las cosas de la forma como realmente en la vida real las conocemos, ¿no? Si vemos el cuarto de un hotel, ¿no? Tenemos un televisor, una maleta, una ventana, una silla, etcétera, ¿no? Entonces, así es como las cosas las denomina el negocio, ¿no? Pero, sin embargo, cuando nosotros desarrolladores empezamos a escribir código, pues empezamos a dar nombres como, por ejemplo, estos, ¿no? En vez de utilizar Windows, utilizamos Transparency Factory, a la televisión le llamamos Entertainment Provider Singleton, etcétera, ¿no? Entonces, esto justamente no es Domain Driven Design, ¿no? Porque por un lado tenemos conceptos del negocio, ¿ya? Y por otro lado, para
implementar estos conceptos, hacemos uso de otro tipo de términos, ¿ya? Porque justamente nos gusta rodearnos, ¿no?, de este misterio de la tecnología y utilizar este tipo, ¿no?, de denominaciones. Entonces, y acá también podemos ver, ¿no?, un ejemplo. Acá tenemos un cajero donde utilizamos palabras muy técnicas, como por ejemplo set saldo o set cliente, etcétera. En cambio, si hacemos lo mismo utilizando Domain Driven Design, vamos a ver conceptos como abonar o retirar, ¿no?, que es justamente lo que pretende Domain Driven Design, ¿no? Entonces, cuando estamos en la parte de codificación, hablamos de las arquitecturas adecuadas para hacer sistemas utilizando Domain Driven Design. Los sistemas, ¿no?, o mejor dicho, las arquitecturas que se adaptan mejor a Domain Driven Design son estas que ustedes están viendo, por ejemplo, la arquitectura de sistemas autocontenidos, la arquitectura Onion, Clean o puertos adaptadores o hexagonal, ¿no? Y también, entonces, cuando codificamos, creamos también modelos separados de la tecnología, empleamos patrones tecnológicos, utilizamos arquitecturas que facilitan, ¿no?, la separación del modelo de la tecnología, ¿no?, y utilizamos el lenguaje ubicuo para, dentro del código, entender mejor todos los conceptos del negocio. Muy bien. Entonces, si está interesado en algún curso de la ISAQB en temas de arquitectura de software, por favor, visítenos en esta página web. Es una empresa peruana que ofrece en forma oficial cursos de la ISAQB. Bien, entonces acá termina la presentación. Muchas gracias por su atención y entonces estoy atento a vuestras preguntas.